Antes de comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, que es el primer amor, en la mañana Dios me mostraba un versículo que está en Salmo 139. Lo voy a leer en el versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. David le dice, reconoce en esta parte que aunque todavía no había nacido, Dios ya estaba alineando cada día de su vivir a la perfección de Él. Recordando un poquito, les voy a platicar un poquito de mi vida en Cristo. A los 14 años hubo un hombre que se aferró a que su familia le conociera a ese Dios que le estaba conociendo. Ese hombre hace un año partió con el Señor. Yo sé que en su corazón había el anhelo de que toda su familia conociera a Dios. Ese hombre fue mi abuelo. Y jamás yo imaginé algún día esa mujercita de 14 años estar parada aquí compartiendo lo que Él ha hecho en mi vida. Hace 7 años aproximadamente, una ocasión escuchando a una predicadora, nos motivaba en muchas áreas de nuestra vida y nos enseñaba un poco de su testimonio. Y cuando yo vi, nos enseñó imágenes de lo que ella estaba haciendo. En mi corazón hubo el anhelo y dije, yo quiero hacer eso. Y se quedó ahí como un anhelo. Ni siquiera lo hablé. Yo lo pensé y dije, yo quiero hacer eso. Hace como 2 meses, de nuevo ese sentimiento llega a mi corazón con otra enseñanza, otra predicadora que nos vuelve a enseñar lo que ella estaba haciendo, precisamente en Cuba, lo que fue a hacer a Cuba. Y yo volví a decir, yo quiero eso, pero ahora sí lo dije. Y en la mañana, leyendo esta parte, donde David le dice, aún mis días no habían comenzado y tú ya los habías escrito. Yo sé que Dios había escrito que el día de hoy estuviera aquí. Y nunca pensé que fuera tan rápido de hace 2 meses que yo dije, yo quiero eso. Y cuando yo salí de esa enseñanza, yo dije, necesito comenzar a escribir una enseñanza porque sé que la voy a dar, pero no pensé que fuera tan rápido. Y es lo que Dios puso en mi corazón desde ese día, es este tema, el primer amor. ¿Cuántos han estado enamorados? Aún los que no están casados, yo sé que han estado enamorados tal vez de alguna mascota. El tema de hoy habla más allá de la simple palabra amor. Dice el primer amor. Aquel que no va a haber algo más que supere ese amor. El primer amor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3 y 4. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esta palabra se les da a la iglesia de Efesios. Esta palabra es dada a esa iglesia que más o menos les voy a dar un antecedente de quiénes habían sido. Dice que ahí estaba un templo enorme dedicado a una diosa, la diosa Diana. Entonces era un lugar idólatra, un lugar donde no había sido entregado su corazón a Dios. Pero Pablo, al estarles hablando, les es entregada la enseñanza, la vida de Jesús, les es presentada la palabra de Dios y ellos comienzan a vivir una vida en la presencia de Dios, comienzan a vivir una vida en congregación, comienzan a unirse, comienzan a asistir regularmente a los lugares donde se hablaba de Dios, comienzan a abrazar la doctrina que se les estaba enseñando, comienzan a orar, comienzan a predicar, comienzan a hacer lo que normalmente hacemos nosotros. Pero aquí se les dice, yo reconozco lo que tú has hecho, yo sé que has perseverado, que has sufrido por mi nombre, que te has esforzado, pero hay un punto en especial que dice, pero tengo algo en contra de ti.
Dice, has perdido el primer amor. La palabra primer en el origen griego se escribe protos. Esta quiere decir, se relaciona no a la cuestión tiempo, primer no a la cuestión tiempo, sino la palabra primer a la cuestión cualitativa. Podemos decir, si es a la cuestión tiempo, es que posiblemente no hubo nada antes ni hay nada después, pero a eso no se refiere a que no hay nada mejor que lo que pueda haber. A eso se refiere a la cuestión cualitativa. O sea, no existe nada que pueda superar ese amor. Es el mejor. Por eso aquí se le dice, lo único que te puedo señalar es que has perdido ese primer amor, lo mejor que tenías que haber abrazado, que es el amor hacia mí. No quiere decir que la iglesia tenía que dejar de hacer las cosas por entregar su vida a Dios. Muchas veces llegamos a confundir esta parte. Cuando yo llegué a los 14 años a la iglesia, yo recuerdo que hablaban mucho y decían, no, es que estás en tu primer amor. Y yo decía, ¿mi primer amor? Pues no, ni novio he tenido. ¿Cómo va a ser mi primer amor? Y yo recuerdo que me explicaban y me decían, es que el primer amor es esa emoción que de estar en la presencia de Dios y hablar de Él y predicar y enseñar lo que tú estás aprendiendo y decirle a la gente que hay un Dios que lo ama y decirle a la gente que su vida puede cambiar. Y sí es cierto, yo estaba sintiendo eso. A mis 14 años, yo quería llegar a la secundaria y decirle a mis compañeros, oye, no tomes, eso está mal. Y casi los quería ahí hacer liberación porque era mi emoción de saber que había un Dios que me amaba. Yo no tuve un padre físico. Entonces, el saber que tenía un papá, tengo alguien a quien platicarle mis cosas, tengo alguien que me escucha, tengo alguien que me aconseja. Y era esa emoción y la gente me decía, estás en tu primer amor. Y yo decía, oye, entonces hay un segundo amor. Yo quiero conocer ese segundo amor porque si este es el primero, ¿cómo va a ser el segundo? Va a ser mejor. Pero hasta ahí me quedé, a que existía un primer amor. Y después escuchaba, al tiempo de que yo estuve en la iglesia, escuchaba que decían, es que ya se le fue el primer amor. Hubo una gran confusión y créanme que no lo entendí durante muchos años. Pero ahora que Dios puso en mi corazón, constantemente estaba el primer amor, el primer amor, el primer amor, y me puse a investigar. Debemos de vivir en un primer amor siempre. Y no quiere decir que el que ya no sienta maripositas en el estómago, y creo que a veces así sentimos cuando conocimos, bueno, los que estamos casados, yo lo puedo decir, cuando yo viajaba de Pachuca para acá y que sabía que el fin de semana iba a ver a mi esposo, que era mi novio, y mi estómago ya empezaban las maripositas porque sabía que él iba a estar ahí bajando el camión y me iba a estar esperando. Al paso del tiempo, después de casados, sinceramente me doy cuenta que ya no me pasaba eso, que ya no había esas maripositas. Y yo pensé que eso estaba mal. Yo pensé que el amor se estaba acabando. Pero estudiando esta parte de la palabra, vamos a irnos dando cuenta que el primer amor no es una emoción. Ahora que Dios me ha permitido ya algunos años estar en su palabra, me doy cuenta que el amor cambia, pero no mengua. Y ese primer amor siempre debe de ser que no hay nada por encima de ese amor, ni los problemas, ni aún la misma satisfacción que podamos sentir de lo que estamos viviendo, porque aún en medio de esa satisfacción podemos confundir y podemos dejar de lado ese primer amor. ¿Por qué Dios le hace ese énfasis a la iglesia y le dice, lo que tengo contra ti es que has perdido el primer amor? ¿Por qué Dios hace énfasis a la palabra amor? Vamos a Mateo 22, 37, 38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, ese es el primer
y el más importante de los mandamientos. Volvemos a ver la palabra primer, que no hay otro mandamiento antes de ese. Dice, este es el primer y el más importante de los mandamientos. ¿Cuál es? Ama al Señor con todo tu corazón. Y todo es todo. O sea, si tu corazón está así de chiquito, ahí. Y si está así de grandote, ahí. Todo. No una tercera parte, no una cuarta parte, un octavo. Dice todo. Después dice, con todo tu ser, con todo tu mente. Está hablando de las tres áreas que tenemos. Con el alma, con el espíritu y con tu cuerpo. Con lo que haces, con lo que piensas y con lo que eres en Dios. Con lo que Dios es contigo por medio del Espíritu. Dice con todo. Y este es el primero de todos los mandamientos que yo pudiera poner. Este es el que va a hacer la diferencia cuando tú me conoces. El primer gran mandamiento. Y el segundo lo leemos en el versículo 39. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú te abrazas del primer mandamiento, que es amarme a mí, que no hay nada mejor que amarme a mí, ahora yo te digo que te abraces del segundo y ama a tu prójimo. Pero no solo dice, ámalo como yo te estoy amando, ámalo como a ti mismo. En la medida que tú te ames, en la medida que tú entiendas cómo yo te he amado, vas a poder amar a tu prójimo. Hace mucho tiempo yo traía un conflicto con una persona de mi familia, así de que no me dejaba. Y yo decía, es que ¿cómo le hago? O sea, ya pedí perdón. Yo soy siempre la que está ahí ofreciendo disculpas. Yo soy siempre y yo era la héroe de esa mala relación y yo siempre era la que hacía lo correcto. Y una ocasión yo le decía a Dios, es que no puedo. ¿Cómo le hago? Si le hablo, si le sonrío, si la saludo, si aún en las groserías ahí está Kutsi sonriéndole, pero no hay algo que no me deja, o sea, que no me deja verla como tú me ves a mí. Y Dios me decía, entonces no has entendido el amor que yo tengo para ti, porque de la misma forma que yo te veo a ti, la estoy viendo a ella. ¿Cómo te amas? ¿Estás entendiendo mi amor? Porque el día que lo entiendas, entonces la vas a poder mirar de la misma forma en la que yo la estoy mirando. Entonces ni siquiera he entendido cómo me estás mirando. Y tuve que comenzar a trabajar en esta parte. Hace un rato platicando lo de Biblia X, donde dice que por qué Pablo pregunta o hace énfasis que somos reconciliados, yo entendía esta parte. Porque cuando se habla de reconciliar es porque hubo algo antes que te separó. Y yo le preguntaba a la mesa dónde estaba y le decía, cuando tú te molestas con alguien más, ¿por qué lo haces? Porque hay algo que la otra persona hizo, pensó o habló que va en contra de lo que tú crees, posiblemente. Y eso hace que haya un choque y digas, no, mejor tú con lo tuyo y yo con lo mío. Y podemos seguir así. Pero cuando hay una reconciliación, entiendes esta parte donde no importa que yo piense diferente, no importa que ellos piensen diferente, lo que nos une es ese amor, ese sacrificio que Jesús hizo. Le dice, y el segundo mandamiento es que ames al otro. Aquí ya habla de uno segundo, ya no uno primero. Pero lo importante es aquí, que por sobre todas las cosas, el primer amor sea el que desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos vamos a acostar, sea el que dirija nuestra vida. Y por consecuencia, todas las demás cosas van a poder ser más fáciles. No una varita mágica, pero va a poder ser más fácil. Me gustaría que fuéramos a Lucas 10, 38, 42. Aquí leemos una historia que yo he escuchado muchas veces y me gustaría que la leyéramos. Mientras iba
de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana, María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Cuando leemos esta historia, yo he escuchado muchas veces que se habla sobre la que era afanada y la que no, la que dejó todo y la que no lo quiso dejar. ¿Quién es la primera que tiene un contacto con Jesús? Marta. Dice que Jesús iba caminando y Marta es la que lo invita a su casa. La primera que tiene un encuentro con Jesús es Marta. La primera que deseó que el maestro estuviera ahí fue Marta. Y dice que Marta estaba haciendo muchas cosas. Yo me puedo imaginar una Marta emocionada porque el maestro estaba en su casa. Yo me puedo imaginar una Marta viendo qué darle de comer a Jesús, una Marta viendo si donde se iba a sentar estaba limpio, viendo si el maestro tenía sed, pensando en que si tal vez el lugar era digno de que el maestro estuviera en ese lugar. Pero vemos que después aparece María y dice que María se sentó a sus pies y escuchó. Esto le conflictúa a Marta y le dice: Maestro, ¿no te molesta que María no me esté ayudando? Dile que me ayude. O sea, ya Marta diciéndole, sabía que ahí Jesús tenía la autoridad y que Jesús le podía decir a María: pues sí, ayúdale a tu hermana. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir le decimos a Dios: pero si yo estoy haciendo esto, pero si yo estoy yendo a la iglesia, pero de verdad que tú sabes que yo oro, de verdad que tú sabes que yo comparto tu palabra, de verdad que tú sabes que he hecho muchos cambios y ajustes en mi vida, ¿por qué a fulanito, sultanito de tal está mejor que yo? Y aquí me impacta que Jesús le dice: tú te has afanado por tantas cosas y solo hay una que es necesario. Y María escogió la mejor. ¿Recordamos el significado griego de la palabra primero? Que es lo mejor. María había tenido un encuentro con el maestro y se había enamorado de él. Había tenido su primer amor. Jesús le dice ahí: ella ha escogido lo mejor. Marta, tú solamente escoge una cosa. Yo no dudo que Marta no lo haya hecho con amor, porque al haber pasado, al haber en su corazón deseado que el maestro entrara a su casa, era por algo, porque le creía, porque anhelaba que estuviera ahí, por amor. Pero no era lo primordial. Sí era ese deseo de que estuviera, pero su presencia ahí ya no era primordial. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Dios? Yo lo tuve a los 14 años y mucho tiempo pasé creyendo que mi vida estaba siendo llevada conforme a la voluntad de Dios, porque estaba haciendo muchas cosas en la iglesia, porque estaba hablando de Él, porque incluso hubo gente que recibió a Cristo por lo que yo llegué a decir o a hacer. Pero ¿qué hay de ese primer amor? ¿Qué hay de eso que hizo María? En este pasaje no habla si estaba haciendo algo y lo dejó, simplemente dice que ella se sentó a los pies del maestro y lo escuchó. En su mente no había otra cosa más que el maestro estaba ahí.
más que su presencia estaba ahí y que sabía que algo iba a decir que ella necesitaba escuchar. Entonces, en este pasaje vemos tres cosas, tres características del primer amor. No escuchamos o no leemos que María se emocionó. No leemos que María, al estar a los pies del maestro, sentía maripositas en el estómago. Dice, 1, María demuestra en su primer amor que es necesario estar a los pies de Dios, en este caso a los pies de Cristo. Una rendición, dejar todo. A veces malinterpretamos esta parte de dejar todo y creer que estar 24/7 en la iglesia, eso es seguir a Dios. Es que por sobre todas las cosas de que estés viviendo, seas tú con Él. Las decisiones que vas a tomar, el paso que vas a dar, el cambio que vas a hacer, lo que vas a hablar, incluso lo que vas a pensar. 2, en María vemos que es escuchar la palabra. María estaba atenta a lo que Jesús iba a decir. María era la primera que estaba ahí y ni siquiera estaba en el asiento de hasta adelante, estaba a los pies del maestro, donde nadie más le podía ganar, al menos que se aventara sobre Jesús, pero sabía que ese lugar, que entre sus pies y ella no había un hueco donde alguien se pudiera meter. Era ahí donde sabía que ella tenía que estar, porque ahí era donde iba a escuchar a la perfección lo que el maestro iba a decir y lo que ella anhelaba escuchar. Y 3, activar la palabra, hacer su voluntad. Entonces María había entendido qué tenía que hacer, cuál era la voluntad del maestro. Y por su lado, pues Marta tenía que hacer algún ajuste. No lo sabemos. Si lo tomó o lo dejó, después entendió esta parte donde a veces es necesario dejar todo lo que nos vuela alrededor por lo que está pasando, por lo que estamos viviendo y de verdad rendirnos. No dejar que haya ni un hueco entre mi vida y Dios. No permitir que ese todo que nos dice, entrega todo tu corazón, se vuelva en solo una tercera o una cuarta parte. Cuando hablamos del primer amor, me dio miedo cuando yo escuchaba a la gente ya adulta decir esta parte. No, es que ya no estás en tu primer amor, necesitas regresar a tu primer amor. Y ahora que lo entiendo y digo, bueno, es que muchas veces es necesario callar y hacer ajustes para que mi vida sea la que hable. No necesariamente llegar con alguien y decirle, mira, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, porque a veces lo citamos. Creo que esa fue la primera cita que yo me aprendí a mis 14 años, pero cuando la vivimos, cuando la entendemos, las palabras pasan a un segundo término. Nuestra vida misma tiene que ser la que hable. María, al tener ese encuentro con Jesús, hubo una transformación. Y si es la misma María que derramó ese aroma fragante, se dice que en ese entonces juntar esa esencia era algo valioso, era algo que costaba mucho. Y María no escatimó y dice que aún lavó sus pies y derramó esa esencia, eso que era lo último que tenía y que no importaba cuánto había costado, lo había hecho porque estaba de nuevo en la presencia del Maestro. ¿Cuántas veces nosotros hemos permitido ver cómo Dios nos ama y hemos vivido en ese primer amor? No importa que hace un mes
hayas llegado a los pies de Cristo. No importa que hace más de 20 años, como es mi caso, hayas llegado a los pies de Cristo. No importa que hayas nacido, como dicen, en una cuna cristiana. Estamos viviendo el primer amor. Estamos dejando y escogiendo el mejor lugar donde podemos estar, que es en la presencia de Dios. María aquí nos muestra que pues no importaba que había muchas cosas que hacer, porque yo creo que María sabía que había cosas que hacer. Si estaban dentro ellas dos en esa casa, María sabía perfectamente que había cosas que hacer. Yo me puedo imaginar una María mirando al maestro entrar, tal vez sorprendida, dejando lo que estaba haciendo y ver la hermosura, porque leemos la hermosura del maestro en la presencia en su casa y deseando estar solamente con él. Muchas veces he escuchado que dice la gente, si yo tuviera a Dios aquí enfrente, porque desde que yo me levanto, yo puedo ver a Dios. Desde que yo respiro, puedo ver a Dios. Desde que yo escucho el aire, que veo el sol, que siento que hace frío o que hace calor, puedo ver a Dios. Y creen que es necesario tenerlo físicamente, pero no sé qué haríamos si se nos presentara físicamente. Entonces María dice, es necesario. Ella escogió estar a los pies, ella escogió escuchar, ella escogió hacer a un lado todo lo que había por estar ahí. Y hay una parte muy importante en el sacrificio de Jesús, donde vemos de nuevo ese primer amor, donde en la cruz es consumado, lo veíamos en la mañana, donde es consumado el acto más grande de amor que puede existir en la humanidad, que es consumada ese acto de amor por medio de la intimidad. Jesús tuvo intimidad con el Padre, aún antes de ir al sacrificio, fue y estuvo a solas con el Padre, sabiendo lo que iba a pasar, y tuvo esa intimidad. Lo hizo con pasión, con amor, lo hizo sin dudar, porque era lo mejor, porque era lo que se había planeado hacer. Y hubo un compromiso, hubo una redención. Ese amor, ese único amor y ese mejor amor, lo que nos dio fue esa comunión con el Padre y ese deseo de que Él volviera a estar con nosotros por medio de ese sacrificio. Dios nos dice, puedes hacer todas las cosas que yo te he mandado a hacer. Puedes conocer toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis. La puedes citar. Puedes hablar de mí. Puedes levantar al que está caído. Pero si no estás en tu primer amor, en Corintios los dice, de nada sirve. Yo te invito el día de hoy a que vivamos en nuestro primer amor diario.